De manera sorprendente, para el día de hoy se ha permitido y se está a la espera de que perima el proyecto de modificación a la ley 2801, que es la de desarrollo fronterizo. Y a pesar de que hubo varias oportunidades para llamarla, para tratar de hacer un llamado, para agendarla, para que no se dejara perimir, parece que los intereses se han sobrepuesto al beneficio de la ley. Hoy nosotros hemos invitado al senador Dionis Sánchez por la provincia de Pedernales, justamente para conversar con él y analizar los aspectos de esta modificación. Senador, buenos días, bienvenido. Buenos días a ustedes y al país a través de este importante programa. Para mí un placer estar compartiendo con ustedes y a su disposición. Senador, los últimos meses del proyecto de ley, del proyecto de modificación, ¿usted podría decirnos de manera breve para entender por qué se permite que perima sin que haya un acuerdo cuando ya se suponía que la ley estaba consensuada? Mire, hablar brevemente de este proyecto es un poquito difícil, pero nosotros sometimos una iniciativa de modificación a la ley en el pasado Congreso, con tiempo, para que se estudiara, para que se discutiera, para que se pudieran hacer todos los aportes que fueran necesarios. Pero los intereses no permitieron que este proyecto pasara de las comisiones. Había uno en el Senado, propuesto por nosotros, y había uno en la Cámara de Diputados, propuesto por el diputado Zapata. Sin embargo, este proyecto perimió. Inmediatamente iniciamos esta legislatura, nosotros volvimos a someter la iniciativa y esta vez la hicimos, quien les habla, el senador Antonio Marte y el senador David Sosa, Santiago Rodríguez y Dajabón respectivamente. Hicimos un proyecto sencillo, tratando de ponernos de acuerdo que solamente prorrogara en el tiempo la ley, y tratamos también el tema que tiene que ver con el Consejo, dado que hay una sentencia del Tribunal Constitucional que modifica, que manda a modificar el Consejo, porque los legisladores no debemos ser parte del Consejo, y en la ley que muere hoy estamos como parte del Consejo. O sea que solamente nos centramos en esos dos aspectos para tratar de conciliar y que no llegara esta fecha sin tener una modificación aprobada a esta ley. Cuando llegó a la Cámara de Diputados, nos reunimos en múltiples ocasiones. En principio se asumió que eso era lo que se iba a hacer. Bueno, pues luego ellos, con el derecho que le asiste, modificaron la ley, le hicieron modificaciones profundas, modificaciones que son importantes, modificaciones que son buenas, pero hay algunos aspectos que chocan con la Constitución. Entonces, cuando llega al Senado, nosotros pedimos que se formara una comisión bicameral, y esa comisión, finalmente, después de mucho tratar de que la Cámara de Diputados formara integrada a los miembros, se integraron y pudimos reunirnos el jueves pasado. Y a solicitud de un diputado, precisamente el diputado Héctor Félix, de mi provincia de Pedernales, apoyada por el diputado Zapata, que es uno de los proponentes en la Cámara de Diputados, por la diputada Yudelka de la Rosa y otros diputados, se planteó acoger la propuesta original, que era la que nosotros habíamos planteado en el Senado, para que el Senado ratifique eso y que ellos sesionarían entre sábado, domingo o lunes para hacer lo propio. Esta propuesta fue acogida por la mayoría de los integrantes de la comisión de la Cámara de Diputados y por la mayoría de los integrantes de la comisión del Senado. Nosotros cumplimos con la parte que nos comprometimos y sesionamos el viernes, una sesión que se montó de jueves para viernes, y pudimos aprobar, ratificar lo que se había aprobado en el Senado, y no quedamos a la espera de que la Cámara de Diputados iba a convocar para hacer lo mismo. Eso no sucedió y hoy se espera, hoy ya, según lo establecido, la ley cumple el periodo vigente para la que fue creada. Senador, ¿qué hay detrás de esta norma legislativa? Se dice que hay intereses empresariales, también hay quienes dicen que los intereses de la gente son los mismos intereses de los empresarios, otros dicen que no es así. La zona fronteriza requiere una atención especial y eso lo sabe todo el mundo. Hablemos de esos 29 artículos que la Cámara de Diputados modificó. ¿Cuáles fueron? No vamos a hablar de los 29 específicamente, pero ¿en qué consistían y cuál es la gravedad
que revistió esa operación, por decirlo de alguna manera. Miren, ellos limitan que las empresas no pueden extraer e importar materias primas. ¿De qué le vale a una empresa que se instale en el país y que no pueda importar materias primas? No tiene mucho sentido. Que si lo va a importar tendría que pagar los impuestos. Claro. Pero además, y para mí es la parte más difícil de lo que ellos han hecho, es la burocracia del Consejo para aprobar provincias, para aprobar empresas en las provincias fronterizas. Por ejemplo, quien les habla... Para aprobar la instalación de empresas. De nuevas empresas. Okay. Quien les habla no anda buscando ni proteger a empresarios que estén en las empresas, porque yo no tengo ninguno en mi provincia de Pedernales. Yo ando buscando que se puedan instalar nuevas empresas y de alguna manera algún incentivo, algún atractivo para que se instalen en Pedernales, para que se instalen en el sur, porque el sur ha sido la parte menos beneficiada con esta ley. Que deben tenerlo, porque hay que decirlo, senador, no hay prácticamente nada allí, me refiero a comercio formal, a industria formal, eso es creación de empleo. Esa es la realidad. Entonces, nosotros en particular lo que más nos choca es precisamente ese consejo que formaron. También hay otros aspectos que no tengo a mano ahora mismo, sí, que choca con la Constitución. Precisamente cuando la comisión bicameral estaba estudiando el procedimiento, que el artículo 99 de la Constitución nos limita, porque yo particularmente daba una interpretación diferente y entendía que podíamos nosotros modificar el resultado de la Cámara de Diputados y hacer una combinación, ver las partes que se puede salvar, porque repito, lo planteado por la Cámara de Diputados tiene conquistas importantes. Y entonces mi interpretación era que sí podíamos nosotros conjuntamente modificarlo, aprobarlo en el Senado y aprobarlo en la Cámara de Diputados. Pero los técnicos plantean que no, que dado la situación que se presenta, o nosotros acogemos las modificaciones que llegaron de la Cámara de Diputados, o nosotros ratificamos lo planteado por el Senado cuando lo aprobó originalmente. Dado esa circunstancia, los diputados plantean, bueno, dado que tenemos problemas, inclusive para el tiempo, para estudiar todas las modificaciones que se le hizo, y algunos que plantean que hay choque con la Constitución en esas modificaciones, pues vámonos por la parte de lo que aprobó el Senado y de esa forma podamos mantener la ley vigente. Senador, en este país lo conocemos todo, como dicen. El hecho de que llegara el 1 de febrero y eso esté bamboleando ahí, evidencia, y usted lo ha mencionado 2 veces, que hay intereses de por medio, pero nadie identifica esos intereses. A mí me gustó la expresión del senador Antonio Marte, que él dijo que los empresarios se tiraron, esa fue su expresión, en la Cámara de Diputados, y se tomaron un cafecito con legisladores, y además dejaron papelitos. Él no dijo papeletas, sino papelitos. Yo digo, en el Senado no se tiraron esos empresarios. ¿Cuáles son esos empresarios? ¿Qué intereses representan? Mira, porque no estamos haciendo el tonto nosotros. El término de cafecito viene de una denuncia que hicimos nosotros en el hemiciclo, dado cuando estábamos discutiendo en el seno de la comisión, hubo una representante del sector empresarial industrial que me planteó públicamente, debe estar grabado públicamente, Dionis, yo necesito que tú y yo nos tomemos un café o desayunemos juntos para que negociemos esta ley. Y yo le contesté, mira, yo no tomo café y desayuno en mi casa. Lo que vayamos a hablar de esa ley tenemos que hablarlo aquí. O sea, a partir de ahí es que el colega Antonio Marte se refiere de la forma que se ha referido con el tema. Mira, pero hay un tema sumamente importante y quiero dar la primicia aquí en este programa. A lo que han apostado a que esta ley desaparezca, le falta mucho, porque tendrán que desaparecer de la Constitución el artículo 10 y el artículo 221 de la Constitución. Después de este paso, nosotros estamos preparándonos para ir para el Tribunal Constitucional. Porque si la Constitución manda a que haya un incentivo de esta naturaleza, hasta que eso esté contemplado en la Constitución, esta ley debe tener vigencia. Y nosotros vamos a atacar con un recurso de inconstitucionalidad, ya sea que lo hagamos un 33% del Congreso, del Senado, la 2/3 parte, 11 senadores, o ciudadanos de la frontera, que podemos conseguir 20.000 firmas de los ciudadanos fronterizos para someter este recurso ante el Tribunal Constitucional.
Es simplemente atacar el tiempo de vigencia que le da a la ley, que nosotros entendemos que por qué tiene que tener esta ley un tiempo de vigencia si es la Constitución que manda a que se haga esto. O sea, yo creo que los que están detrás de desaparecer esta ley tendrán también que desaparecer los artículos de la Constitución, repito, el 10 y el 221, que son específicos, que establecen muy claro que debe hacerse inversiones, que debe motivarse, incentivar las inversiones en las provincias fronterizas. Senador, nosotros aquí sabemos muy bien lo que significa para un empresario que empuja una ley o una asociación de empresarios que empuja una ley tomarse un cafecito con los diputados. Aquí todo el mundo sabe lo que es eso. Odebrecht se bebía mucho cafecito con los diputados, por cierto, y con los senadores también. Por cierto, no han aparecido en el expediente, pero ahí están. De beber café en beber café llegamos a un escándalo como el de Odebrecht. Yo sí puedo entender eso. Lo que no entiendo es el papel del presidente de la Cámara de Diputados. ¿Cómo, sabiendo que le quedaban días, sabiendo que podía llamar para poner el tema de la ley en agenda, que podía tener inclusive un llamado a los diputados, no lo hizo? ¿Cómo podemos nosotros catalogar, justificar, analizar el papel del presidente de la Cámara de Diputados en todo este escenario? Mira, yo particularmente no me gusta aventurarme a decir cosas que no conozco las razones por lo que la Cámara no sesionó. Evidentemente nosotros hicimos una sesión el jueves, una reunión el jueves de la Comisión Bicameral, y era un poquito contra la pared que estábamos, por eso inmediatamente terminó la reunión de la Comisión Bicameral. Faride, que es quien preside esta comisión, y nosotros fuimos para donde el presidente del Senado y le manifestamos la necesidad de que se convocara inmediatamente al Senado para que pudiera haber tiempo para hacer la convocatoria de la Cámara de Diputados. Evidentemente nosotros logramos, y el presidente del Senado estuvo muy dispuesto inmediatamente. En ese mismo momento iniciamos la convocatoria, porque nos pidió a nosotros, los voceros de los diferentes partidos, que colaboráramos con él en la convocatoria, y así lo hicimos. Y el jueves inició la convocatoria, trabajamos el viernes hasta las 7 de la noche la sesión, y el personal técnico del Senado preparó el proyecto, nosotros le dimos seguimiento, y esa misma noche se depositó en la Cámara de Diputados, para que entonces ellos, ya apoderados del proyecto, pudieran tener tiempo de convocar. Hasta hoy mismo pudieron ver convocado y ver sesionado, y el presidente de la República haber promulgado la ley en el transcurso del día de hoy. La verdad es que no me atrevo a decir las razones, porque no la conozco, no he tenido ningún tipo de información en ese sentido. Estuve tratando siempre de informar. Pero llama cuestionante, ¿sí o no? Bueno, tendrá que dar una explicación por qué no sesionaron, pero ya le corresponde a ellos, a los diputados, al presidente Pacheco y a todos le corresponderá darle explicación de por qué no se dio esa sesión. Sí, pero no hay certeza de que Pacheco tome café. No, yo no puedo asegurar, no me atrevo a asegurar. Pacheco, si toma café, está bajo sospecha. No me atrevo a asegurar esa parte. El que no toma café soy yo, de los 9 años de edad. Senador, hablando de senadores, el ex senador Sánchez Roa dice que la ley 2801 de hecho no perime, que hay una confusión al respecto y que lo que perime, o más bien concluyen, son los periodos de exenciones, y que es allí en donde está el grueso, el meollo del asunto. ¿Qué puede decir usted? No, eso creíamos al principio, pero el artículo 5 de dicha ley plantea la vigencia de la misma. Y como da 20 años en el párrafo primero del artículo 2 de la ley, por lo tanto, el artículo 5 plantea la vigencia, que es lo que nosotros vamos a atacar ante el Tribunal Constitucional. Precisamente esas dos partes, el párrafo primero del artículo segundo de la ley y el artículo 5 de dicha ley. ¿Qué dice el artículo 5, senador? El artículo 5 establece primero un periodo de gracia de 5 años a los que se instalen desde el principio, o sea, desde el 2001 hasta el 2006. Si usted se instaló en ese tiempo, usted tendrá un periodo de gracia de 5 años para motivar que las empresas se instalen. Y inmediatamente dice, después de vencido este plazo, las demás empresas que se instalen solo tendrán vigencia hasta que cumplan los 20 años. O sea, es muy claro que la ley solamente está llamada a cumplir 20 años. Y nosotros, repito, vamos a atacar eso ante el Tribunal Constitucional. Dionis, vamos a hacer una valoración política del hecho.
De por medio está la gente tuya de la frontera. Este tipo de ley, entre sus justificaciones, está el arraigo de que la gente no se vaya de la frontera. Y nos quejamos mucho y que la invasión de los haitianos, pero si estamos dejando la frontera sola. Pero yo quiero una valoración política tuya. Estamos hablando de un Congreso, en este caso la Cámara Baja, de mayoría del partido de gobierno, y la presidencia de la Cámara del partido de gobierno, en momentos en que el presidente, tanto para la zona tuya como para Dajabón y esto la estaba hablando de incentivos de la frontera, etcétera, etcétera. Valórame políticamente por qué el PRM no solamente entra en contradicción, sino que prácticamente está boicoteando en la Cámara de Diputados la ley 2801. Mira, antes de que la Cámara de Diputados aprobara la modificación que aprobó, nosotros llamamos la atención y hacíamos un llamado directamente al presidente de la República y un llamado al ex colega Paliza, ministro de la Presidencia, presidente del PRM, que siendo ellos la mayoría, la responsabilidad recaía sobre ellos. Y decía yo, cuando usted es mayoría, usted es responsable de las decisiones que se toman y también de las que no se toman. Claro. O sea, yo fui muy directo y dije que la responsabilidad de que no se aprobara la ley en la Cámara de Diputados en el momento que todavía no se había aprobado y que iba a pasar el tiempo, la responsabilidad recaía sobre el PRM. Pero ellos aprobaron lo que ellos entendían que era lo que debían aprobar. Por lo tanto, la responsabilidad sigue siendo de la mayoría y sobre todo que tanto el expresidente Leonel Fernández como el presidente Luis Abinader en sus procesos de campaña se comprometieron. Yo vi un video que no lo había visto y ahora todo sale y todo está grabado y las redes son tan importantes y la población empoderada, donde el presidente Luis decía no tan solo apoyar la ley, sino hacerla más digerible, hacerla más, tratar de que pueda haber un proceso en el que las empresas se puedan instalar con mucha facilidad. O sea, yo vi ese video ayer y de verdad que me llamó mucho la atención porque esa promesa del presidente Luis hoy no se ha cumplido. Entonces, es necesario que esto se lleve a cabo. Él lo decía, no es tan solo que voy a apoyar la ley, sino que voy a tratar de que, porque había un consejo controlado que no permitía, que no había forma, después que los legisladores salimos del Congreso, del consejo, que éramos 14 diputados y 7 senadores, 21 miembros del consejo, esto se hizo difícil poder aprobar ningún proyecto, ninguna empresa. Y él decía que lo iba a tratar de ayudar para que hubiera un proceso mucho más ágil, mucho más fácil, para que las inversionistas puedan instalarse sin mayor burocracia. Y la verdad que eso no ha sucedido. Senador, pero parecería que hay un cuello de botella. El presidente hace anuncios donde habla del desarrollo del sur, el desarrollo de Pedernales, el desarrollo de Elías Piña, de todo ese cordón de la zona sur del país que amerita inversión. Por cierto, la modificación de la ley traería más de 15.000 millones de pesos en inversión, que necesita empleos. La aprobación de la ley traería más de 17.000 empleos y amerita que una cantidad de empresas se puedan instalar ahí. La aprobación de la ley implicaría que mínimo 81 grandes empresas se instalaran en este cordón del sur. Pero entre lo que ha dicho el presidente y la actuación en el Congreso, parecería que hay un cuello de botella que ciertamente necesita ser clarificado. ¿Cuál es el nombre de ese cuello de botella? ¿Cuál es la retranca que se ha visto? Mira, el nombre se llama irresponsabilidad, con la que hemos actuado la mayoría de los dominicanos con relación a las provincias fronterizas, con lo que hemos actuado la mayoría de los dominicanos con el tema haitiano, con lo que hemos actuado la mayoría de los dominicanos de espalda a esa realidad que vivimos los dominicanos y que vivimos en la frontera. Y no es solamente esta ley, es todo lo que implica las provincias fronterizas y todo lo que implica esta situación de inmigración y de nacionalidad haitiana y de parturienta y todo lo que tiene que ver con ese tema es eso. En este país hay exenciones fiscales por alrededor de 250.000 millones de pesos. Sin embargo, la que tiene que ver con las provincias fronterizas, que está establecida en la Constitución, solamente significa 1.000 millones de esos 250.000 millones y es la más atacada.
Esta ley no la dejaron desarrollarse. Tiene 20 años, pero no la dejaron desarrollarse. Nunca hubo una estabilidad de esta ley porque fue atacada en diferentes estamentos judiciales. Llegó 2 veces a la Suprema Corte de Justicia y otra vez al Tribunal Constitucional. O sea, es que hay sectores empresariales también que no quieren competencia, pero no entienden que hay una parte del país que vive en la situación que se vive en la frontera, que hay una parte del país que ha totalmente estado migrando hacia las grandes ciudades para crear los cordones de miserias en estas ciudades grandes que todos conocemos y dejar las provincias de orilla vacías, que entonces son ocupadas por nacionales haitianos. Ese es el problema, la irresponsabilidad con la que tradicionalmente hemos enfocado el tema que tiene que ver con el problema haitiano. Inclusive en este país le estamos dejando un problema a las futuras generaciones, porque nosotros que fuimos invadidos del 1801 al 1855, 56, 5 o 6 veces por Haití, ya Haití no puede invadirnos por la vía de las armas, ya no hay posibilidad de eso, porque nos está invadiendo por la vía de los vientres de las parturientas haitianas. Y yo no digo que no hagamos esto, que no apoyemos, que no hagamos lo otro, pero tenemos que tomar una decisión. Tenemos que tomar una decisión como nación, porque eso es un problema que lo estamos dejando a las futuras generaciones y luego se va a resolver de otra forma violenta que será peor. Y es una irresponsabilidad de esta generación que estamos viviendo hoy día. Senador, la pregunta también obligada para esta parte del debate es, una vez que se apruebe esta concertación que han tenido, esta decisión, si definitivamente la Cámara de Diputados así lo hace, ¿vendrá una nueva modificación a la legislación? Porque, por ejemplo, Antonio Taveras dice que queremos una nueva ley que represente los intereses de la frontera, que se ponga candados para que ningún empresario quiera aprovecharse de esa normativa sin estar en la frontera. Sí, por eso le decía de las grandes conquistas que tiene las modificaciones que se hicieron en la Cámara de Diputados, en las cuales nosotros no nos embarcamos, a pesar de que muchos senadores tenían buenas propuestas, porque estábamos tratando de hacer un proyecto ágil, sin muchas complicaciones, para que pueda pasar. Y luego de eso nos habíamos comprometido todos en que íbamos a hacer las modificaciones más profundas. Inclusive eso lo llegamos a ponernos de acuerdo, eso no llegamos a poner de acuerdo con los diputados. Bueno, pero ahora no hay nada que hacer porque ya la ley muere hoy. A menos que lo que nos queda, que es ir al Tribunal Constitucional para que el Tribunal Constitucional dicte una sentencia aditiva e interpretativa y pueda variar esa parte del artículo 5 y del artículo 12. Pero eso no se va a dar de hoy para hoy. No, pero tampoco hoy va a haber tampoco sesión, ya por lo tanto la ley concluye hoy. Queda un vacío jurídico, queda un vacío legislativo y en base a eso el Tribunal Constitucional puede actuar. Cuando yo oigo y veo lo que hacen las leyes diciendo que van a recurrir al Tribunal Constitucional, no solamente que están renegando y delegando, sino que se cumplió el propósito. Yo creo que alrededor de esto no es diferencia y que beneficia a tales empresarios aquí, sino una conspiración. Hubo un boicot de esa ley, manifestado en todo ese tipo de acciones. Yo tengo otra lectura. Este es un gobierno de grandes empresarios, Dios. Son muchos los intereses en el sector transporte, en el sector eléctrico, y cada una de estas manifestaciones hay que verlo con esa lupa. Creo que hubo una conspiración contra esa ley. Claro, pero no es que la hubo ahora, es que ha existido siempre. Sí, pero ahora estaba el 1 de febrero de por medio. No hay otro marco jurídico, con excepción de la ley de partido y la ley electoral, que tienen el récord de mayores sentencias del Tribunal Constitucional en contra. No hay otra ley que haya sido llevada tantas veces a las altas cortes como es esta. Ya no pueden por esa vía. Bueno, pues vamos a intentarlo por otras vías y entonces ahí viene el boicot que se ha hecho a todo este proceso que solamente plantea la prórroga y modificación en su consejo, nada más. Bueno, es lo único, porque si no tenemos ley no podemos hacer una modificación profunda. Yo me quedo y resumo con Antonio Marte, mi amigo Antonio Marte, un hombre que habla claro. Antonio Marte dijo, se le tiraron a los diputados, los empresarios, se tomaron un cafecito y dejaron unos papelitos. Esa parte de los papelitos, Antonio, tú tienes que aclararla, ¿entiendes? No, porque también... Que venga. Hay ese tipo de moneda en papel también. Y lo del cafecito también. No, lo del cafecito está claro. Y Dionis lo caracterizó muy bien. Cuando un empresario te invita a tomarte un cafecito, ya se sabe. Es para persuadirte, porque tienen buenos argumentos.
Entonces, tienen millones de razones para persuadirte. bueno, y queda pendiente Pacheco como presidente de la Cámara si él toma café. Gracias. Si toma café, está bajo sospecha. Gracias, Y si le dan papelito. Senador, muchas gracias. No, gracias a ustedes.